Esta fue la primera vez que la reina Isabel de Inglaterra lució una corona. En ese momento, se preparaba para su coronación. Para darle un puesto a su esposo Felipe, decidió que se uniera a su comité de coronación. Sin embargo, Felipe insistió en tener poder real. Sin otra opción, Isabel decidió que su esposo asumiera la presidencia. La coronación es un ritual milenario, y no se permitía ninguna acción que lo transgrediera. Felipe estuvo completamente de acuerdo, pero organizó la primera transmisión en vivo de la historia. Ante la decisión de Isabel, el secretario Tommy, junto con la reina madre y varios funcionarios, presentaron objeciones. Consideraban que la presidencia del comité de coronación solo podía recaer en la familia Norfolk. Parecía que presidir la coronación se había convertido en responsabilidad exclusiva de la familia Norfolk. Sin embargo, la intención de Isabel era clara. Para otorgarle a su esposo plena autonomía, sonrió y rechazó todos los consejos de los ministros. Ante numerosos ministros de alto rango, Felipe declaró con calma que la decadente era feudal había terminado. Hoy vivimos en la era moderna de la prosperidad común, la civilización, la ciencia y la tecnología. Al respecto, expresó su entusiasmo. Por ello, tomó una decisión audaz: transmitir en directo a todo el mundo la sagrada ceremonia de coronación. Para enfatizar la igualdad y la cercanía con el pueblo, Felipe también invitó a representantes de la industria y el comercio. Esta idea, tan arriesgada como audaz, provocó un fuerte descontento entre los sectores conservadores. El primer ministro acudió a la reina para quejarse. Isabel fue a ver a Felipe, y ambos tuvieron una acalorada discusión sobre los detalles de la coronación. Ella lo acusó de violar la santidad de la monarquía. Él le respondió con franqueza que no fuera tan arrogante. Había presenciado el derrumbe de su familia en medio del caos. Su abuelo fue asesinado, y él mismo solo pudo escapar de Grecia. Simplemente no quería que esto volviera a sucederle a su esposa e hijos. Tras una larga discusión, Isabel finalmente expresó su apoyo a la transmisión en directo de la coronación. Pero su esposo tuvo que arrodillarse durante la transmisión. Para Felipe, que tenía una autoestima extremadamente alta, esto era completamente inaceptable. La pareja tuvo otra acalorada discusión al respecto. Estaba a punto de tener lugar la primera transmisión en vivo de una coronación real en la historia mundial. Se trataba de la coronación de Isabel II, la primera monarca del mundo en transmitir su coronación en directo. Isabel presentó por primera vez esta antigua y misteriosa ceremonia de coronación ante el clamor popular. Según el protocolo, la reina se dirigió a la iglesia. Allí, ante la presencia del obispo y de todos los presentes, prestó juramento solemne a Dios. A continuación, el arzobispo le entregó el cetro. La corona, símbolo del poder supremo, se posó lentamente sobre la cabeza de la reina. La reina se había convertido en la jefa de Estado, y símbolo de poder para 53 países de la Commonwealth. Felipe se arrodilló orgulloso ante su esposa, ante la mirada de cientos de millones de personas en todo el mundo. Todos aclamaban y vitoreaban a la reina. Y en ese momento, frente a la pantalla del televisor, un anciano bebía para ahogar sus penas. Era el tío de la reina, el antiguo rey Edgar VIII. Como insistió en casarse con una mujer divorciada 2 veces, abdicó voluntariamente. Fue una vergüenza para la familia real, y ni él ni su esposa fueron invitados a la coronación. Cuando le preguntaron si se arrepentía, respondió con orgullo que había elegido algo superior. A la mañana siguiente, el duque de Windsor se levantó temprano, vestido con el traje típico, y se dirigió al lejano castillo. ¿De verdad no sentía ningún remordimiento? Tras la transmisión en directo de la coronación que conmocionó al mundo, Isabel se convirtió en la mujer más famosa del planeta. En cualquier ocasión, su presencia cautivaba a la multitud. Sin embargo, un reportero reveló un secreto. Durante la ceremonia, presenció cómo la princesa Margarita ayudaba a un hombre a quitarse el pelo del uniforme. Este hombre no solo era plebeyo, sino también divorciado. Tras dudar un instante, el director decidió permitir que el reportero publicara el artículo. Al mismo tiempo, Margarita llamó a su hermana para invitarla a cenar, pidiéndole específicamente que ella y Felipe se vistieran elegantes. Durante la cena, le confesó su romance secreto con Peter. Como hermana mayor,
Isabel se alegró mucho de ver a su hermana feliz. Tras recibir el apoyo de su hermana, Margarita, llena de alegría, corrió a besarla en la mejilla. A la mañana siguiente, Isabel llamó a su hermana para pedirle que se mudara a Escocia con Peter para casarse. La Iglesia de Inglaterra no permite que las personas divorciadas se vuelvan a casar, mientras su exmarido esté vivo, pero la Iglesia de Escocia no tiene normas tan estrictas. Margarita, por supuesto, aceptó encantada. En ese momento, los reporteros se apresuraban a escribir artículos sobre la impactante noticia. El director sabía que sería una noticia importante, pero no esperaba tantos detalles. Sus superiores se oponían firmemente a publicarla en el periódico del día siguiente, pero el director insistía en que los medios de comunicación no podían convertirse en servidores de la familia real. Enseguida, un artículo titulado "El amor real sacude la monarquía" apareció en primera plana. El escándalo del duque de Windsor y su esposa en el pasado casi provocó una crisis constitucional en Inglaterra. ¿Qué tipo de tormenta desataría la princesa Margarita sobre la familia real esta vez? Tras la revelación del romance secreto entre Margarita y Peter por parte de los reporteros, la reina madre y sus secretarios se apresuraron a reunirse con la reina Isabel para discutir posibles medidas. Lo más importante ahora era hacer todo lo posible para proteger la posición de la reina. El matrimonio y la abdicación de su tío casi habían sacudido el prestigio de la monarquía. El secretario Tommy le explicó a Isabel el origen de la ley de matrimonios reales. Al principio, el hecho de que los dos hermanos menores del rey Jorge se casaran, uno con una hija ilegítima y el otro con la viuda de un plebeyo, enfureció enormemente a la Iglesia. Para apaciguar la ira, el rey solicitó la promulgación de la ley de matrimonios reales, que prohibía a todos los príncipes y princesas menores de 25 años casarse con hombres considerados indignos. La reina madre sugirió que si Margarita se casaba después de los 25, podría eludir la ley, y así preservar la buena relación entre la reina y el gobierno. Pero la princesa Margarita tenía solo 23 años. Cuando Isabel se lo contó a su hermana, quedó devastada y ya ni siquiera quería tomarle la mano. Para evitar sospechas, llevaría a Peter consigo en una gira por Irlanda del Norte. Nada más bajar del avión, Isabel recibió una cálida bienvenida de los lugareños. Pero la televisión no dejaba de emitir una entrevista con Peter. Isabel rara vez mostró disgusto. Era la primera vez que se veía relegada a un segundo plano desde que ascendió al trono. Durante la cena, Isabel expresó su descontento. Había traído a Peter con la intención de apoyar a su hermana, pero no esperaba que la atención mediática sobre él fuera tan intensa. Le había prometido a su hermana que tendrían una breve reunión en Londres. Ahora, solo esperaba que al cabo de un día, la situación se calmara. Sin embargo, en el banquete de bienvenida preparado especialmente para la reina, casi la mitad de la atención la acaparó Peter. Su popularidad había superado con creces la de la reina. Al abordar el avión, Peter incluso se quedó fuera, saludando efusivamente a la multitud. Este comportamiento excesivo enfureció a Isabel. Tan pronto como bajó del avión, los secretarios anunciaron solemnemente a Peter que el avión de salida la esperaba y que tenía 3 horas para empacar sus pertenencias. En ese momento, la princesa se encontraba en un viaje de negocios en el extranjero. Cuando se enteró de que Peter había sido enviado al extranjero, exigió furiosa hablar con su hermana de inmediato. Con el esfuerzo de cientos de personas, finalmente localizaron a la reina. Margarita la reprendió de inmediato por no cumplir su promesa. La razón por la que Isabel actuó así fue porque odiaba a Pedro por robarle la gloria a la reina. Esto aterrorizó tanto a los periodistas que casi no se atrevían a respirar. Al tercer día, la noticia de la separación forzada de los desafortunados amantes Margarita y Peter por la familia real volvió a aparecer en primera plana. La opinión pública estaba descontenta con la frialdad de la familia real, e incluso creía que las acciones de la reina habían puesto en peligro la monarquía británica. Felipe, tras unas pocas palabras de consuelo, rió y salió alegremente con sus amigos. Mirando la espalda de su esposo, Isabel parecía estar prisionera para siempre entre los muros de ese palacio. ¿Crees que la reina del Imperio Británico solo tiene educación primaria? La reina se siente vulnerable debido a su frecuente contacto con los políticos. Por eso invitó a un famoso profesor universitario,
con la esperanza de que la ayudara a superar el estancamiento. Fue solo hoy cuando Isabel se dio cuenta de que nunca había recibido una educación formal. Lo que aprendió en su infancia solo la convirtió en una princesa aristocrática ingenua. Ahora bien, ella no tenía ni idea de cómo lidiar con políticos astutos. Por eso, incluso tuvo una fuerte discusión con su madre. Quería contribuir más al país que ser simplemente un amuleto de la suerte. Al día siguiente, el primer ministro informó a la reina sobre un importante acontecimiento internacional. La Unión Soviética había detonado con éxito la primera bomba atómica. El primer ministro Winston creía que Gran Bretaña debía liderar el mantenimiento de la paz mundial, y sugirió que el viceprimer ministro Eden viajara a Washington, para preparar una reunión con el presidente de los Estados Unidos. Isabel expresó su preocupación por la salud del viceprimer ministro, quien había estado enfermo recientemente. Winston también temía que la reina aprovechara la oportunidad para retirarse, así que le aseguró a Eden que ambos gozaban de excelente salud. Sin embargo, la verdad era que Eden había sufrido una recaída de su antigua enfermedad en el avión a Washington, lo que lo obligó a aterrizar en Chicago, el estado más cercano, para someterse a una cirugía. Winston llamó inmediatamente a Eden, con la esperanza de que pudiera posponer la cirugía, para que pudieran asistir juntos a una reunión de alto nivel. Pero Eden, que llevaba tiempo descontenta con la actitud de Winston, no lo dejó pasar fácilmente. Winston, ya anciano tras las burlas y humillaciones sufridas, sufrió un derrame cerebral y quedó postrado en cama. Aún así, quería ocultarle su enfermedad a la reina. Isabel pronto recibió la noticia de que el primer ministro tenía gripe, con la esperanza de que la reina invitara al presidente de Estados Unidos al Palacio de Buckingham para un banquete. La pobre Isabel se vio obligada a sacrificar su plan original de preparar un banquete de Estado. La buena noticia era que el presidente había aceptado la invitación de la reina y pronto llegaría a Londres. Winston estaba tan emocionado que olvidó por completo que seguía enfermo. Su esposa le aconsejaba que no se emocionara y que le dijera la verdad a la reina. La reina del Imperio Británico ni siquiera tenía derecho a elegir a su propio secretario. El secretario Tommy, antiguo funcionario de 2 dinastías, estaba a punto de jubilarse. Ahora, Isabel tenía 2 opciones: Michael, con más antigüedad, y Martin, aún inexperto. Según la tradición, la reina debería elegir al más experimentado Michael, pero Martin había sido su secretario privado cuando era princesa. Por lo tanto, Isabel lo prefería. Sin embargo, pocos días después, Martin anunció con pesar que no podía aceptar el puesto, porque el propio Tommy le había pedido que lo rechazara. Isabel estaba furiosa, incluso elegir a un secretario tan joven se veía obstaculizado. Fue a ver al secretario Tommy, y le dijo directamente que quería elegir a Martin como su secretario privado. Sin embargo, Tommy le señaló sin rodeos que sería una decisión equivocada, y le expuso los pros y los contras. Isabel se encontraba en un dilema. Así que decidió convocar al secretario del primer ministro, para pedirle su opinión al respecto. Sin embargo, en ese momento, el secretario se sentía culpable por haber ocultado la enfermedad del primer ministro. Antes de que la reina pudiera decir nada, le contó a Isabel toda la historia de los 2 derrames cerebrales del primer ministro Winston. Isabel, furiosa, se lo contó a su profesor particular. No podía reunir a la élite del imperio y reprenderlos como a niños, pues eran mucho más inteligentes y talentosos que ella. Pero el profesor le hizo ver que se trataba de una cuestión de principios e integridad. Sus acciones habían violado la Constitución. Resultó que Isabel había sido tutora del subdirector de la escuela de Boston desde los 7 años. El tema central de la enseñanza era la Constitución británica. La Constitución y la monarquía representaban la nobleza. Solo cuando ambas cooperaban y confiaban mutuamente, el sistema podía ejercer su máxima eficacia. En ese momento, Isabel anotó cuidadosamente la palabra confianza. Acto seguido, le pidió al sirviente que buscara su cuaderno rojo de la infancia. Finalmente lo encontraron en un viejo cofre de madera. El primer ministro y el ministro fueron invitados al palacio. Isabel señaló que el comportamiento del ministro había obstruido e interferido con su autoridad como reina. Esto se consideraba alta traición en la Edad Media. El ministro salió del salón aturdido,
lo que inquietó aún más al primer ministro. Frente a este influyente héroe de la Segunda Guerra Mundial, Isabel usó las palabras más suaves para reprender su comportamiento. El primer ministro solo pudo enjugarse disimuladamente las lágrimas. Isabel sacó el cuaderno rojo, leyó palabra por palabra lo que había anotado, y señaló que el comportamiento de Winston había roto esa confianza. Luego, le preguntó por su salud. Aunque criticado, Winston se mostró muy satisfecho, pues veía que Isabel poseía todas las cualidades de una reina. De regreso a la habitación, Isabel vio a Felipe, quien rara vez estaba en casa. Felipe también notó algo extraño en su esposa ese día. Simplemente le pareció que estaba más hermosa que nunca. Ella no tenía tiempo para bromear con él, pues estaba a punto de conocer a su nuevo secretario. Sin embargo, él tenía sus propios planes para retenerla. Pronto, el nuevo secretario fue informado de que debía presentarse al día siguiente.